Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Abraham Lara y el día de hoy vamos a hablar de un tema excepcionalmente novedoso que se llama incapacidad para heredar. El tema que vamos a ver el día de hoy es sumamente novedoso porque, bueno, no todos los juristas han hecho uso de él, es de incapacidad para heredar. De entrada, déjenme decirles que todas las personas son capaces de heredar, ya sea de adquirir por medio de testamento o por intestado, ¿verdad? Todas las personas. Pero la ley marca algunas excepciones respecto de algunas personas que por su condición o por sus actos son incapaces de heredar. ¿Qué significa ser incapaz de heredar? Bueno, significa que no podrán adquirir los bienes que pudieran corresponderles en virtud de un testamento o de un juicio sucesorio intestamentario. Eso significa, es decir, pierden su herencia por ciertas condiciones que la ley va a exigir. Vamos a empezar. Son incapaces para heredar a las personas que les falta personalidad. ¿Y a quiénes les falta personalidad? Bueno, no tienen personalidad para heredar las personas que todavía no han sido concebidas al momento de la muerte del testador. Eso significa que no podemos decir, heredo a mi nieto cuando todavía mi hija no está embarazada o mi hijo no ha engendrado a un descendiente de él, ¿verdad? Sí puedo heredar cuando ya están concebidos, pero también tienen que nacer vivos o viables. Vivos, es decir, que tienen una vida dentro de este mundo, y viable significa que vivan más de 24 horas o que hayan sido presentados al registro civil antes de este término, es decir, de las 24 horas. ¿Eso qué significa? Muy bien, que el abogado, que es muy inteligente, y su cliente va a heredar el hijo que si nace vivo o viable, pero resulta que tuvo un embarazo muy complicado y que pudiera nacer el producto de la concepción con pocas posibilidades de vivir, bueno, pues tendría que estar ahí al pendiente del nacimiento y de inmediato proceder al registro de este producto, de este bebé, y en caso de que éste llegara a fallecer, una vez registrado, y aunque viva menos de 24 horas, bueno, pues ya la herencia se ha transmitido, ¿verdad? Entonces es algo sumamente interesante, ¿verdad? Y eso, porque si no, pues ya el testamento no va a ser válido. Entonces, de ahí la importancia de los abogados que estudian mucho esto, o las personas que también pueden ser interesadas en estos temas, que sepan eso, que los bebés nazcan viables, ¿verdad? Vuelvo a repetir, que vivan más de 24 horas o que sean presentados al registro civil antes de este tiempo, y desde luego la transmisión de la herencia va a surtir sus efectos. Otra persona incapaz de heredar son las que cometen delito. Es decir, si alguien comete delito en contra, por sentencia ejecutoria desde luego, en contra del autor de la sucesión, pues también va a ser declarado incapaz de heredar. ¿Esto qué significa? Que alguien cometió delito en contra del autor de la sucesión, de su cónyuge, de su concubina, de sus ascendientes o descendientes, y ya hay una sentencia que causó ejecutoria donde fue declarado culpable de haber cometido este delito. Bueno, pues entonces esta persona será incapaz de heredar. Lo mismo ocurre si esta persona denuncia al autor de la sucesión o del testamento
por un delito, o a su cónyuge, concubina, ascendientes o descendientes. Y aquí no importa que no proceda la denuncia o que sí proceda, por el hecho de haberlo denunciado, también se convierte en incapaz de heredar, y luego entonces perderá la herencia que pudiera corresponderle en virtud de un testamento o en virtud de una sucesión intestamentaria. También van a ser incapaces de heredar por presunción de influencia en la voluntad del testador. ¿Quiénes son estas personas? Los médicos. Presunción de influencia en la voluntad del testador. Los médicos, las esposas de los médicos, los familiares del médico, su concubina, cuando ya está en una etapa de enfermedad avanzada y es el último médico que lo está atendiendo, se presume que hay una influencia en la voluntad del testador y desde luego es incapaz de heredar un médico que pudiera haber influido en que la persona enferma lo nombre heredero a él o a sus familiares, esposa, concubina o familiares consanguíneos, ¿verdad? Hay una presunción de influencia. Y también son incapaces de heredar por presunción de la verdad o integridad del testamento, por presunción de la verdad o integridad del testamento. Y aquí los que no podrán heredar son los notarios públicos, ¿verdad? Hay aparte del notario, la esposa del notario, la concubina del notario o los parientes del notario. No podrán heredar por presunción a la verdad o integridad del testamento, ¿verdad? Imagínense una persona que de repente ya sus facultades mentales están debilitadas o que puede ser sujeto a una influencia. El notario puede decirle, oye, hereda a mi esposa o a mi concubina o a un sobrino, a un pariente, a un primo, a un hermano, ¿verdad? Entonces, ellos son incapaces de heredar por este tipo de presunción. Otras personas que también no pueden heredar son algunos extranjeros, en este caso por falta de reciprocidad internacional. ¿Qué significa esto? Que si en el país de origen de estos extranjeros las leyes de su país prohíben heredar a los mexicanos, ¿verdad? Ya sea por testamento o por sucesión, por no haber reciprocidad internacional, luego entonces esos extranjeros en nuestro país también serán incapaces de heredar, ¿verdad? Por falta de reciprocidad internacional. Y por último, aquí algo que para todos los abogados y para todas las personas que me escuchan, los herederos, cuando alguien es nombrado albacea en virtud de una sucesión legítima, o también es un heredero por testamento y también ha sido nombrado albacea, y este albacea no cumple con su encargo como lo mandata la ley, y es removido de su cargo, también será incapaz de heredar. ¿Eso qué significa? Que perderá su herencia. Pero para esto, desde luego los abogados, tendríamos que iniciar un incidente o un juicio correspondiente para que el albacea sea removido de su cargo. De una vez que ha sido removido, en juicio ordinario, tenemos que pedir sea declarado incapaz de heredar y perderá lo que le correspondía de herencia. Vean esta gravedad para el caso que los albaceas sean removidos de su encargo, que no cumplan lo mandado en el testamento, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo importante. Para pedir la incapacidad de heredar, en todos los supuestos, con excepción del último, la ley marca que es 1 año, a partir de que se les reconoció el carácter de herederos. Pero desde luego, en el caso del albacea, tendrá que ser valorado esto, puesto que precisamente el albacea tendrá 1 año para cumplir con su encargo, y después pedimos la remoción, y desde luego esta remoción por incidente seguramente se tardará 1 año o 2 o más,
Entonces luego estaríamos fuera de ese periodo que marca la ley de un año, pero desde luego podemos razonar esto ante el juzgador, ¿verdad? Y desde luego que no se aplique este plazo de un año para pedir la incapacidad de heredar. Tendremos que buscar los abogados jurisprudencia y doctrina al respecto. De mi parte eso es todo. Espero que esta información les haya servido, que les sea de utilidad a los abogados y personas que están involucrados en asuntos sucesorios, testamentarios o intestamentarios. Y desde luego los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Licemar para que les sigan llegando nuevos videos con información sumamente relevante, interesante, importante en materia de derechos humanos, en materia familiar, en materia penal, en materia de sucesiones, temas sumamente interesantes que son de utilidad no solamente para los abogados, sino para el público en general. Que tengan un excelente día, nos estaremos viendo en otros videos que compartiremos con ustedes. Hasta luego.